Entre el amor y la traición, el día que todo cambió. Nunca imaginé que la vida me pondría en una situación tan compleja, tan cargada de emociones encontradas y decisiones que jamás pensé tener que tomar. Cuando conocí a Miguel, todo parecía tan sencillo, tan perfecto. Nos encontramos en una fiesta de amigos en común, y desde el primer momento hubo una conexión innegable entre nosotros. Era el tipo de chico que hacía que todo a su alrededor pareciera más brillante, más divertido. Tenía una sonrisa contagiosa, y sus ojos transmitían una calidez que me hacía sentir segura. Nuestra relación creció rápidamente. En cuestión de meses ya pasábamos la mayor parte del tiempo juntos, conociendo a nuestras familias, compartiendo planes para el futuro, y hablando sobre lo que nos emocionaba de la vida. Miguel era mi mejor amigo y mi confidente, alguien en quien podía confiar sin reservas. Pero hay algo que nunca mencioné, ni siquiera a mis amigas más cercanas. Siempre tuve una relación complicada con mi propia familia, especialmente con mi padre, quien nunca estuvo presente en mi vida. Quizás por eso, cuando conocí a Alejandro, el padre de Miguel, sentí algo que no pude explicar. Alejandro tenía una presencia imponente. A sus 50 y pocos años, era un hombre atractivo, seguro de sí mismo, y con una mirada penetrante que me hizo sentir vulnerable desde el primer momento. La primera vez que lo vi fue en una comida familiar que organizó la madre de Miguel. Todo parecía normal, pero cada vez que Alejandro me dirigía la palabra, sentía un cosquilleo extraño en mi estómago. No era solo su físico lo que me atraía, era su manera de hablar, su experiencia, la forma en que se desenvolvía en cualquier conversación con una seguridad que nunca había visto en alguien. A medida que mi relación con Miguel se hacía más seria, las visitas a su casa se volvieron más frecuentes. Siempre me sentía bienvenida, pero cada vez que veía a Alejandro, el ambiente parecía cargado de una tensión que no podía ignorar. Me decía a mí misma que estaba exagerando, que era solo una atracción superficial y pasajera. Sin embargo, esa tensión se hacía más palpable con cada encuentro. Un día, Miguel y yo decidimos pasar el fin de semana en la casa de campo de su familia. Era una escapada que ambos necesitábamos después de semanas de trabajo intenso. Llegamos un viernes por la tarde y la casa estaba vacía. Alejandro llegaría más tarde, según nos dijo Miguel. Todo parecía perfecto, el sol brillaba y la tranquilidad del campo nos ofrecía el descanso que tanto anhelábamos. La primera noche fue maravillosa. Cenamos bajo las estrellas, reímos y terminamos la noche acurrucados frente a la chimenea. Miguel se quedó dormido en mis brazos, y yo sentí que en ese momento no podía pedir nada más. Sin embargo, esa paz se rompió al día siguiente. Esa mañana, Miguel recibió una llamada urgente del trabajo y tuvo que regresar a la ciudad. Me ofrecí a ir con él, pero insistió en que me quedara y disfrutara del fin de semana. Me dijo que volvería en cuanto terminara, que solo sería un día, tal vez 2, y que su padre estaría por llegar para hacerme compañía. Cuando Alejandro llegó, me encontré a mí misma nerviosa, más de lo que me gustaría admitir. Estaba sola en esa enorme casa con él, y aunque me repetía que no había nada de qué preocuparme, no podía evitar sentirme intranquila. ¿Todo bien?, me preguntó cuando lo vi en la puerta, con esa sonrisa que siempre me desarmaba. Sí, claro, mentí, tratando de parecer relajada. Miguel tuvo que irse a la ciudad por un asunto de trabajo. Lo sé, me llamó hace un rato, dijo mientras dejaba sus cosas en la entrada. No te preocupes, estoy aquí para hacerte compañía. Pasamos la tarde hablando de cosas triviales, el clima, el trabajo, los planes para el verano. Pero había algo en la manera en que me miraba que me hacía sentir desnuda, expuesta. Cuando la noche cayó, Alejandro sugirió que cenáramos juntos. Al principio la conversación fluyó con naturalidad, pero a medida que el vino corría, noté que se volvía más personal, más íntima. Siempre he admirado la relación que tienes con Miguel, dijo de repente, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Se nota que te preocupas por él y que lo amas de verdad. Sí, Miguel es muy importante para mí, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. No entendía hacia dónde se dirigía la conversación. Pero dime, ¿alguna vez has sentido que te falta algo en tu vida? Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿A qué se refería exactamente? Sabía que había algo que me inquietaba, pero no podía ponerlo en palabras. No sé, supongo que todos tenemos momentos en los que nos sentimos incompletos, contesté, intentando desviar la conversación. Pero estoy feliz con Miguel.
Alejandro asintió, pero sus ojos nunca dejaron de observarme, como si intentara descifrar algo que ni siquiera yo entendía. La tensión era palpable y me encontré deseando que Miguel estuviera allí. Después de la cena, nos movimos a la sala de estar. La conversación se volvió más ligera, pero la tensión entre nosotros no desapareció. Me sentía atrapada en un juego peligroso, uno en el que no quería participar, pero del que no podía escapar. Fue entonces cuando sucedió. Alejandro se acercó a mí, tan cerca que podía sentir su aliento en mi piel. No recuerdo quién hizo el primer movimiento, si fue él o fui yo, pero de repente nuestros labios se encontraron. Fue un beso breve, casi furtivo, pero suficiente para que todo cambiara en un instante. Me aparté inmediatamente con el corazón latiendo a 1000 por hora. No podía creer lo que acababa de suceder. Mis pensamientos se arremolinaban en mi cabeza, una mezcla de culpa, miedo y una atracción que no podía negar. Esto no puede volver a suceder, murmuré, sintiéndome al borde de las lágrimas. Tienes razón, respondió Alejandro, pero su voz no tenía el tono de arrepentimiento que esperaba. Pero no puedo negar lo que siento. Sentí que la habitación se volvía más pequeña, más opresiva. No podía quedarme allí ni un minuto más. Me levanté y salí de la sala, subiendo las escaleras hacia la habitación que compartía con Miguel. Cerré la puerta con fuerza, como si eso pudiera bloquear los sentimientos que me abrumaban. Pasé la noche en vela, atormentada por lo que había sucedido. ¿Cómo había permitido que ocurriera algo así? ¿Cómo iba a mirarlo a los ojos cuando regresara? Mi mente no dejaba de repetir la escena, una y otra vez, con una mezcla de incredulidad y horror. Al día siguiente no bajé a desayunar. Fingí estar enferma, esperando que Alejandro entendiera que necesitaba espacio. Él no insistió y por la tarde Miguel regresó. Lo recibí con un abrazo más fuerte de lo habitual, tratando de borrar la culpa que me corroía por dentro. Las semanas que siguieron fueron un infierno. Cada vez que veía a Alejandro, recordaba ese momento, y cada vez que Miguel me besaba, sentía que lo estaba traicionando. La culpa me consumía, pero no tenía el valor de confesar lo que había sucedido. Sabía que si lo hacía, perdería todo, a Miguel, a la familia que había construido, y cualquier respeto que pudiera tener por mí misma. Pero el secreto no podía mantenerse oculto para siempre. Un día, mientras estábamos en casa de los padres de Miguel para una cena familiar, ocurrió lo inevitable. Durante un momento de descuido, Miguel encontró un mensaje en mi teléfono. Era de Alejandro, un mensaje que nunca debía haber recibido, una pequeña señal que delataba nuestra traición. ¿Qué es esto?, preguntó Miguel con una mezcla de incredulidad y dolor en su voz. Mi corazón se detuvo. Sabía que no había salida, que no podía seguir mintiéndole. Miguel, no es lo que piensas, intenté decir, pero él ya había visto suficiente. ¿Tú y mi padre? La incredulidad en su voz dio paso a la rabia. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no tenía palabras para justificar lo que había hecho. No había excusas que pudieran aliviar el dolor que le había causado. La cena fue un desastre. Miguel confrontó a su padre delante de todos, y el ambiente que alguna vez fue cálido y acogedor se convirtió en un campo de batalla de acusaciones y recriminaciones. La madre de Miguel estaba en shock, incapaz de comprender cómo su familia se había desmoronado tan rápidamente. Miguel no quiso escuchar más. Esa noche empacó mis cosas y me pidió que me fuera. Su mirada estaba llena de dolor y decepción, una imagen que me perseguiría por el resto de mi vida. Sabía que lo había perdido, y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Me fui de la casa sin mirar atrás, sintiéndome completamente destruida. Había traicionado al hombre que amaba, y en el proceso, había destruido su familia. La culpa y el arrepentimiento me acompañaron durante meses, pero sabía que lo único que podía hacer era seguir adelante, aunque el peso de mis acciones me ahogara. Con el tiempo, Miguel y yo dejamos de hablarnos. Él siguió adelante con su vida, y yo intenté reconstruir la mía, aunque nunca volví a sentir la misma felicidad que una vez conocí. La traición dejó cicatrices profundas, no solo en él, sino también en mí. Aprendí de la manera más dolorosa que algunas decisiones no tienen vuelta atrás, y que las consecuencias de nuestros actos pueden ser devastadoras. La historia de Miguel y yo terminó en ruinas, pero me enseñó una lección que nunca olvidaré.
La confianza es frágil y una vez rota, es casi imposible de reparar. Perder a Miguel fue el precio que pagué por mi error, y aunque nunca podré deshacer lo que hice, he aprendido a vivir con la culpa y a seguir adelante, aunque nunca olvide el amor que perdí por un momento de debilidad. La vida sigue, pero el recuerdo de lo que podría haber sido me acompaña todos los días, un recordatorio constante de que las decisiones que tomamos pueden cambiar nuestro destino para siempre.